aplicación del tipo penal, yo nada más señalé 3. Pero hay más. Si ustedes recordarán, en la actividad que hicieron en su momento, hay los tipos penales se clasifican, por ejemplo, tipos penales por su contenido en blanco, abiertos, cerrados, básicos, complementarios, unisubsistentes, plurisubsistentes. Existen muchas formas. Lo que a mí me interesa, por lo que hace como una primera aproximación o grado de análisis de un delito en particular, es estas que manejamos. Por su resultado, recuérdenlo, de daño o de peligro, por su forma de comisión, dolosa o culposa, y por su forma de realizar la conducta de acción de omisión o de comisión por omisión. Aquí ahorita vamos a analizar de forma general desde el inicio este tipo penal, que es el 174, uno de los que yo les pedí que elaboraran en su actividad, junto con el de omisión de cuidado, y estaba quitando el maestro pues lo que cuelga ahí, como para los colibríes. Sí, es eso, ¿verdad? Ya justo lo acabo de quitar. Y ¿cómo se llama? Lo vamos a analizar ahorita, a partir de esto, un ratito, su actividad, pero mucho mejor que la mía. ¿Y ustedes por qué no me piden eso? Ya les pregunté que si tenían, ya lo tienen. Pero les doy sus, ya no tengo más copias. ¿Sí? La comparten. La voy a subir también a mi claro y ahí la pueden bajar, y si me permiten, ya sea Uriel o Javier, no sé, les traigo. Tipo penal. ¿Cómo se llama este tipo penal? Violación. Se encuentra dentro del 174. Yo lo manejé así de una forma, pero recuerda, Miriam nos enseñó que es un tipo penal, que el tipo penal también es parte de los presupuestos del delito. Es decir, para que se pueda concebir un delito, debe estar su existencia como tipo. ¿Recuerda? No hay pena si no hay tipo. Sin pena, sin tipo, no puede existir una sanción o una pena si no existe en la ley penal un tipo penal que regule o que sancione la conducta. Este tipo penal lo copié tal cual del 174 del Código Penal para la Ciudad de México, al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con personas de cualquier sexo, se le impondrá prisión de 6 a 17 años. Y luego, aquí yo lo puse seguido, pero si tú ves tu ley o tu código, viene abajo en un párrafo aparte, se entiende por cópula, y ya viene la descripción de lo que se va a entender por cópula. Luego viene otro párrafo aparte y dice: si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo. En estos casos, el delito se perseguirá por querella. Es decir, hay que también aquí, para conocer lo que es un tipo penal y analizarlo, hay que conocer hasta dónde abarca el tipo penal. ¿Cómo saber hasta dónde abarca? Con la definición sencilla: descripción de una conducta que realice el legislador de una conducta que es penalmente relevante. Para el contexto de esta definición, ¿de dónde a dónde abarca el tipo penal? Al inicio, desde al que, por medio, y hasta dónde. ¿Perdón? ¿Hasta dónde? ¿De dónde abarca el tipo penal? ¿De dónde a dónde está señalada la descripción de la conducta penalmente relevante del
incluye la descripción de la conducta. ¿A dónde está esta descripción de la conducta? ¿En qué párrafo? ¿En qué párrafo? ¿Cómo? No se pierda. Estamos hablando de párrafos. ¿De qué párrafo a qué párrafo? No. Eso nada más te está definiendo que vas a entender por cópula. ¿En dónde está señalada o a dónde inicia la descripción de la conducta penalmente relevante? Ajá, entonces hasta el inicio del tipo penal está al principio, ante por medio, y va a terminar hasta el primer punto, que dice de 6 a 17 años. El resto no es propiamente descripción de la conducta. El resto son otras directrices penales, son incluso otras hipótesis normativas. Esto también hay que considerarlo. Voy a ponerlo aquí en un asterisco. Hipótesis normativas. Para tu primer, les voy a pedir que se subrayen justamente desde ante por medio de la violencia y paren su subrayado hasta de 6 a 17 años, hasta años. Porque propiamente ese es un tipo penal. Ese es un tipo penal. Bajo otra clasificación es un tipo penal básico. La base que puede dar a otros como otra hipótesis normativa que se maneja abajo y otra hipótesis que se maneja en otro artículo en el siguiente, que es la violación equiparable. Acá abajo se maneja la violación incluso de otro tipo cuando la introducción se haga vía vaginal, anal o por cualquier otro elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto al pene por medio de la violencia física o moral. Esa es otra hipótesis de cometer la violación. Pero lo que hemos subrayado es principalmente el tipo penal básico de víctima. Y sobre esto está el análisis. Hay que aprender, insisto, a verificar o a ubicar mi tipo penal. ¿Por qué razón? Porque pensemos en el artículo, veamos el artículo. Por ejemplo, el 225. Vayan rápido al 225 del Código Penal para la Ciudad de México. Ese tipo penal, ¿ya lo vieron? ¿Ya dieron con él? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Me pueden hacer favor de responderme si ya tienen el 5 o no? Busquen 225. Gracias, si no andas con el 225, pues de donde estés, ve, si estás arriba o abajo, y llega al 225. 225. ¿Ya? ¿Ya dieron con él? Ya. El 225 es un tipo penal
que si te das cuenta tiene al menos 3 párrafos, ¿no? Y de todos esos 3 párrafos hay que aprender a identificar la descripción de la conducta penalmente relevante. No todo ese artículo es tipo penal. Hay otras cosas que no son descripción de la conducta. Pensemos, por ejemplo, en un artículo siguiente, como puede ser pensemos en el fraude del 231. Observa cuántas hipótesis normativas existen. Al menos aquí citadas 16. 16 hipótesis normativas. El delito o el tipo penal sigue siendo 1, pero con 16 formas o hipótesis normativas de llevarse a cabo. O sea, hay tipos penales que son muy amplios. En un artículo penal como el que estamos viendo, pueden haber otros contenidos, otras redacciones, otra información que escapan a lo que es propiamente el tipo penal. Recuerda, por tipo penal entendemos a la descripción de la conducta penalmente relevante. Tiene semejanza, sí, con la estructura de la norma y de la norma penal, en particular, supuesto de hecho, más la consecuencia jurídica. Pero a veces incluso la consecuencia jurídica no la vas a encontrar seguida de tu supuesto derecho. En el delito de la clase pasada, que fue el homicidio, sí venía ahí. Al que prive de la vida a otro, se le impondrán de 8 a 20 años de prisión. Hay otros tipos penales que no guardan una estructura tan idónea, tan puntual, sino que la consecuencia jurídica la encontramos en párrafos aparte. Y entonces hay que aprender a distinguir de toda la lectura de mi artículo que sí es un tipo penal para entonces hacer mi descripción. En este caso yo les pedí que elaboraran el análisis de la violación. La violación es simple porque hay otras formas, como por ejemplo la equiparada, y tan solo esta tiene la violación, digamos, básica, o el tipo penal básico de violación, tiene al menos 2 hipótesis normativas. Con la primera es la que nos damos por bien servidos. Entonces, de eso que subrayaste al que por medio de la violencia y hasta años y ya, es donde vamos a trabajar o donde está trabajando el resto de la información de este cuadro. Vienen los presupuestos del delito. Sujeto activo, cualquier persona. El tipo penal no nos da o no nos exige una calidad específica en el activo. Hoy por hoy, tú y yo ya sabemos que es activo. ¿Quién es el activo? ¿Quién es el sujeto activo? En este caso, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona igual del sexo que sea. Persona de cualquier sexo. Incluso así lo dice el tipo, a quien por medio de la violencia física o moral se formula con persona de cualquier sexo. Así lo dice, persona de cualquier sexo. Sujeto pasivo, persona de cualquier sexo. En esta primera hipótesis normativa, cualquiera, en sujeto pasivo. Viene abajito del cuadro del sujeto pasivo el objeto jurídico. Recuerda la necesidad de protección del bien jurídico tutelado. Y justo a un ladito observamos quién es el propiamente bien jurídico tutelado. ¿Cuál es? La libertad sexual. ¿De dónde sacamos este bien jurídico? Ya lo hemos visto. Desde la sistematización de tu tipo penal, ahí vas a venir el capítulo de los delitos cometidos en contra de la libertad sexual y el normal desarrollo psicosocial.
Ahí está bien jurídico popular. Hay unos muy fáciles de comprender como el del homicidio, pero hay otros no, que pues tendríamos que recurrir a estas partes del código. Arribita, verbo rector. Seguimos en el área de constitución del delito. Verbo rector. Realizar cópula. No cualquier tipo de cópula. ¿Cómo debe estar esta cópula? Así lo dice el tipo penal. No es algo inventado. Si observas, está extraído específicamente de esa primera idea que maneja el tipo penal. Solamente. Así lo dice, al que por medio de violencia físico-moral realice cópula. O sea que no es cualquier cópula. Porque entre una pareja, en un matrimonio, en un acto sexual normal, pensémoslo así, fuera de la violación, pues lo que pasa jurídicamente, según esto, es realizar cópula. Pero si ahí hay consentimiento, e incluso puede haber violencia, pero hay consentimiento, estamos fuera de la cópula. Estamos fuera de la cópula. Entonces, esto es importante para determinar justamente los alcances del tipo penal. Para determinar cómo en el hecho práctico ocurrieron. Porque aparentemente podríamos incluso estar presenciando un evento de violación. Porque pareciera que hay violencia físico-moral como medios para la realización de la cópula. Pero el ingrediente secreto está en el consentimiento. Si entre el sujeto activo y el pasivo hay un pleno consentimiento, estamos fuera de un tipo penal o entonces de una conducta penal. Entonces, es por eso que en el verbo rector, realizar cópula por medio de la violencia física o moral. Objeto material. En este caso, cualquier persona sobre la cual recae la cópula mediante la violencia física o moral. En este caso también es sinónimo del sujeto pasivo. A veces, y no siempre son sujetos, no siempre hay coincidencia entre el material, el objeto material y el pasivo. Mucha atención con eso. Por ejemplo, en un delito de uso de documento público falso, el sujeto pasivo es la sociedad, pero el objeto material va a radicar en el documento falso. Pensemos en una cédula profesional, en un pasaporte. Insisto, en ese tipo, por ejemplo, en ese tipo penal, la sociedad son el sujeto pasivo. Esto recuérdalo perfectamente, ¿eh? Todo tipo penal tiene un sujeto pasivo. Y además la afirmación, por lógica, nos estriba en lo que nos enseñó Miriam. Presupuestos del delito. Es decir, que antes de que exista el delito, deben existir estos elementos. Y uno de esos elementos es el sujeto pasivo. Siempre todo tipo penal va a tener un sujeto pasivo. A veces puede ser, por ejemplo, en el homicidio, a la persona a la que se le privó de la vida, en la violación a la persona a la que se le cometió la violación, o la cópula por medio de la violencia físico-moral. Pero en otros delitos, en otros tipos no viene la identificación del sujeto pasivo, entonces cuando no venga, recuerda, será la sociedad, forzosamente. Forzosamente, ¿por qué razón? Porque incluso con relación al objeto jurídico, la necesidad de proteger un bien jurídico tutelado. Y si estamos hablando de un bien jurídico tutelado, es que a alguien le pertenece ese bien.
Y ese bien le puede pertenecer a una persona en particular, una víctima con nombre y apellido, o ese bien le pertenece a toda la colectividad. La clase pasada también dijimos un ejemplo, portación de arma. En la portación de arma de fuego, todos los que estuviéramos en este salón de clase frente al plumón que es el arma, no, cada uno de ustedes es un sujeto pasivo, es la sociedad en general. Entonces, ojo, siempre recuérdalo, todo tipo penal tiene un sujeto pasivo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿A todos les quedó estas mismas respuestas, por decirlo así? ¿A todos les quedó esta misma información dentro de los presupuestos del médico? ¿Sí? Ok. Entonces vamos ahora al análisis de los elementos que están en el tipo penal. Elementos del tipo penal. Los elementos del tipo penal, dijimos, son tres, los elementos objetivos. Como elementos objetivos en ese tipo penal 174, violación, el elemento objetivo es la realización de cópula mediante violencia física o moral. Recuérdalo siempre, el elemento objetivo es lo que se percibe con los sentidos. Elementos subjetivos no existen. No existe intenciones diferentes al dolo y a la culpa. Recuerden, los elementos subjetivos son las intenciones, los ánimos, diferentes al dolo y a la culpa. Al que con fines lascivos, eso es un elemento subjetivo. Al que a sabiendas, eso es un elemento subjetivo. Al que con el propósito de causar un daño, eso es un elemento subjetivo. En el tipo penal de violación no tenemos un elemento subjetivo en la descripción del tipo. ¿Perdón? Dilo fuerte, por favor. En la descripción aparece al que por medio de violencia. Pero la violencia se observa. La violencia, por eso es física o moral, se va a observar. Okay. Y además, el elemento objetivo, lo observable, no está precisamente en que se vea la violencia. Está en que se pueda observar la realización de la cópula. La introducción del pene en la vía anal, vaginal y oral. O cuando decimos que es objetivo y que es observable, no que lo observemos todos, que estemos presenciando la violación, sino que los peritos, por ejemplo, o las autoridades correspondientes puedan ver cómo eso aconteció. ¿Me explicó? Por ejemplo, llevar a una víctima o a un varón, pensemos en un hombre con un médico legista donde le hace un estudio proctológico y va a revisar, por ejemplo, el ano de un varón donde observa huellas de violencia física. No se trata de que el perito haya visto la violación, sino va a observar con los sentidos, en este caso, en el cuerpo del varón, que es nuestro sujeto pasivo, muestras de la copulación a través de la violencia física. O cuando no hay violencia moral, forzosamente en un contexto de violación, aunque haya predominado una violencia moral, va a existir violencia física. Difícilmente se observa que no, difícilmente se puede observar que no hay una violación o una copulación sin violencia. Porque en un acto fáctico de lo que es la violación habrá una resistencia. Habrá una resistencia por parte de la víctima. Si no se resiste, hay consentimiento y entonces ya no es tipo penal. ¿Sí? Entonces, en este caso, si la drogan y no, o sea,
la duda, bueno, se hacen los estudios, ¿no? También. O sea, se hacen estudios, como dice, toxicológicos, físicos y todo eso. Porque también, bueno, dependiendo en este caso, la víctima va a decir, es que me drogaron, me violaron. Ah, bueno, vamos a ver si en efecto está dentro de tu sangre, de tu organismo hay esto, porque si no, ¿cómo? Pero además hay secuelas psicológicas que se asocian al evento traumático de una violación, aunque en el evento no hayas estado consciente o no la víctima haya estado consciente. Después, ya en conciencia, pues sufre psicológicamente o se marcan los daños de este evento. O con un arma de fuego. O con un arma de fuego, la violencia. Sí, también con amenaza. Pues sí, pero algo que hay que comprender, que el delito de violación comprende un contacto carnal. Y aun cuando la violencia solo sea moral, aun cuando la violencia sea, si no te dejas te mato, en el cuerpo físicamente va a haber una resistencia. Y entonces vamos a encontrar por muy mínimo un daño físico, forzosamente. Y si no, vamos a encontrar el daño psicológico. Y si no llegáramos a encontrar un daño físico, por razones como esta que dice el compañero, que puede pasar y acontece, es muy probable que acontezca en una violación, pues me drogaron, ¿no? Me drogaron. Por ejemplo. Elementos objetivos, la realización de la cópula mediante la violencia física. Elementos subjetivos no existen. El alguien no es elemento subjetivo. El alguien es una mera descripción que está refiriéndote a un sujeto, puede ser el pasivo, puede ser el activo, dependiendo de la redacción. Elementos normativos. Este tipo penal tiene un elemento normativo cuya clasificación es de valoración jurídica. Y este es cópula. Cópula porque acto seguido te está definiendo la ley, e incluso por eso lo dejé en el apartado del tipo penal, porque dice aquí mismo, se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo humano vía vaginal, anal o bucal. Se entiende por cópula. Entonces, cópula es nuestro elemento normativo de valoración jurídica. De valoración cultural no tenemos. No tenemos, pero yo le dejaría un asterisco. ¿Por qué?